como un resplandor. Eso es ¿sí? Esto es la atmósfera. Sin embargo, esta atmósfera tiene ciertas condiciones, ¿no? Y la idea y la pregunta, ¿todos los planetas tendrán atmósfera, profesor? Bueno, por lo menos los planetas telúricos. Sin embargo, la Luna, por ejemplo, no tiene o no carece de atmósfera, ¿no? Entonces, habría que condicionar qué es la atmósfera y qué es lo que entendemos, obviamente, por la atmósfera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a explicar qué es la atmósfera, pero sabe que usted y yo tenemos que entender primero que vamos a ver de dónde viene la expresión atmósfera. La etimología, es decir, la voz griega, atmos significa vapor o aire, y esfera es esfera. Eso quiere decir que la atmósfera nos representa a una concepción etimológica de poder entender que es todo el vapor o aire que envuelve a la esfera terrestre, ¿cierto? O sea, en definitiva viene a ser, ¿no? Esa capa envolvente a la Tierra. Esa capa nos va a proteger de muchas cosas, ¿ok? De tal forma que tampoco se representa tal como estamos observando ahí, ya que la forma de la Tierra es totalmente diferente, ¿cierto? La forma de la Tierra es esferogeoidal, o sea, achatada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial. Por lo tanto, esta forma esferogeoidal que se ha originado por dos fuerzas, tú debes recordarte, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, ocasionados por el movimiento de rotación de la Tierra. El movimiento de rotación de la Tierra viene en este sentido, ¿cierto? De tal manera de que al momento de girar la Tierra, ¿no? Entonces el ecuador se va a ensanchar producto de la fuerza centrífuga e inmediatamente aparece la fuerza centrípeta que va a llevar una fuerza hacia la parte interna y ocasiona obviamente el achatamiento polar, ¿cierto? Entonces de esa manera también se distribuye la atmósfera. Este conjunto de gases al cual estamos explicando, que envuelven a la Tierra, se va a distribuir de acuerdo a la forma de la Tierra. Habrá menos proporción en la parte de los polos y mayor extensión atmosférica en el ecuador. ¿Ok? Entonces, ya sabemos de que son un conjunto de gases que envuelven a la Tierra. Ahora la pregunta está, ¿no? Esta composición de gases, profesor, de que usted habla, probablemente me está hablando de gases pesados, gases livianos y gases raros, ¿cierto? Es un conjunto de gases. Pero esta cantidad de gases que están envolviendo y que algunas tienen mayor proporción y otras menos proporción, son obviamente representan a la masa gasífera que tiene la Tierra. Y en conclusión, el elemento que más abunda es obviamente el nitrógeno. El nitrógeno en un 78% es obviamente el componente que más abunda en la Tierra, ¿cierto? Es el componente que más abunda en la Tierra. Si tuviéramos nosotros una torta, ¿no? Sería el 78%, pues obviamente es una gran proporción, ¿no? El otro elemento es el oxígeno. El oxígeno representa el 21%. Si tú sumas estos dos, evidentemente te da el 99%. El resto de los elementos como el argón, el dióxido de carbono, el neón, el radón, ¿no? Todos ellos van a formar el 1%. Entonces es un conjunto de gases, ¿no? Eso quiere decir que nosotros no solamente respiramos oxígeno, de ninguna manera, ¿no? Tal vez no podemos vivir si solamente respiramos oxígeno. Tiene que haber otros componentes prudentes que se combinan para formar obviamente el elemento que nos hace estar bien y nos hace tener vida. ¿Ok? Perfecto. Considerado el hecho, entonces ya nosotros sabemos que la atmósfera es un conjunto de gases que envuelven a la Tierra. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de esta atmósfera? La atmósfera que estamos estudiando no es igual en todo ese círculo que rodea a la Tierra, ¿cierto? Entonces, la atmósfera va a tener ciertas capas.
¿Estamos? Va a tener ciertas capas. Desde el lugar donde nosotros vivimos, es decir, desde la corteza terrestre hacia la parte superior se eleva, obviamente, las características de la atmósfera. ¿Estamos? Sí, ya está. Y se divide en capas: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera. Hasta ahí está correcto. Eso es obviamente las capas de la atmósfera. Más allá de eso se considera la exósfera, o sea, la parte externa. Y aquí se encuentra la famosa magnetosfera, ¿no? Que se ha formado gracias al movimiento de rotación de la Tierra. ¿Está correcto? Muy bien. A ver, pero ¿qué es lo que representa a la atmósfera? ¿Cuáles son aquellas características de nuestra atmósfera, de la atmósfera terrestre? Primero, que regula la temperatura, ¿no? Es muy cierto. No en todos los lugares la temperatura es igual. Y evidentemente que hay una distribución de acuerdo a la forma de la Tierra. Por lo tanto, la atmósfera va a regular la temperatura de la Tierra. Permite la respiración y la combustión. Ojo, acá dice permite la respiración, por lo tanto, respiramos un conjunto de gases. Eso es lo que hace posible. No podemos respirar nitrógeno puro, ni tampoco oxígeno puro. Entonces hay una combinación de gases y estamos bien, ¿cierto? Claro, en proporciones prudentes, ¿no? Y permite la combustión. Sin el oxígeno no se prendería el fósforo, no tendríamos tiendas de campaña o no podríamos hacer juegos artificiales de repente, no se puede, no se enciende, ¿ok? Entonces, de alguna manera, condiciona la existencia de la vida, ¿ok? Permite la atmósfera la transmisión de sonido. En la primera etapa, la primera capa, en la troposfera, vivimos nosotros ahí. Usted me está escuchando. Oiga, señorita, escúcheme, por favor. Mire acá. Entonces tú me miras y dices, oye, ¿qué le pasa al profesor? Me está mirando, me está observando. Estás escuchando, ¿cierto? Porque aquí existen ondas de sonido, ¿correcto? Si estuviéramos en otras capas más arriba, por ejemplo, en la estratosfera, en la mesósfera, por más que yo pudiera de alguna manera hacer un ruido, tú no lo vas a poder escuchar. No hay ondas de transmisión sonora. Por eso que a la primera capa también se le llama la capa de los sonidos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, gracias a la atmósfera podemos propagar la luz, ¿no? Observas, tú en la mañana despiertas, abres la ventana, ¡uy, qué bien!, ¿no? Y te das cuenta que esa luz ingresa mucho más allá al fondo. Entonces se propaga la luz, ¿no? Protege a la Tierra impidiendo el ingreso de meteoros de radiación solar. Bueno, es cierto, ¿no? Gracias a la atmósfera y, ojo, al movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, esta atmósfera se va a condensar y cualquier elemento que venga del espacio va a ingresar. Es más, ¿no? Yo te había dicho que hay más de 2.000 objetos que caen del espacio a la Tierra. Entonces, si caen del espacio a la Tierra muchos objetos, profesor, al ingresar a la atmósfera, se destruyen o probablemente disminuyen el cuerpo o se fragmentan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se observa, ¿no? Otro, que los rayos solares o la radiación solar no llega directamente a la Tierra. Fíjate que acá estamos viendo una fotografía donde hipotéticamente está el Sol, ¿no? Y manda los rayos solares, ¿cierto? Llega así, llega, o sea, vienen los rayos solares directamente y choca, y se va, ¿no? Claro, acá ingresan tenuamente hacia la Tierra, porque si no existiera la atmósfera, llega a los rayos solares y no habría ningún tipo de forma de vida en la Tierra. Todo lo quemaría, ¿cierto? No podríamos estar hablando en estos momentos. Por lo tanto, los rayos solares, la atmósfera nos protege de esa radiación solar, ¿ok? Posibilita los vuelos de las aves y de los aviones. Muchas veces nos hemos dicho, ¿no? Si un ave vuela y un avión vuela, ¿por qué yo no puedo volar? ¿No? Y algunos se han atrevido a lanzarse de algunas alturas, pero obviamente no han podido lograr su propósito, ¿no? Entonces, uno dice,
mira, un avión tiene tanto peso y tanta gente viajando, lleva cosas, y sin embargo se mantiene en el aire, ¿no? Entonces, eso es gracias a la atmósfera, producto de la presencia de fuerzas eh, de presión que existen y se mantienen en el aire. Favorece el desarrollo de las plantas, eso es cierto, ¿no? Favorece el desarrollo de las plantas, porque evidentemente sin el oxígeno no hay vida en las plantas, ¿ok? Por otro lado, ayuda en la actividad agrícola, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que alimentar, obviamente, la tierra o las capas de la tierra. Entonces, de alguna más forma, necesita oxígeno para que las plantas puedan seguir respirando y puedan florecer frutos prudentes y de esa manera la actividad agrícola se pueda desarrollar, ¿no? Bueno, la atmósfera no tiene color, no tiene olor, pero podemos comprimir, ¿no? Se puede comprimir, se adapta a cualquier forma o recipiente, ¿ok? Muy bien, ya hemos hablado de las características y de la presencia de capas en la atmósfera, ¿ok? Ahora, obviamente no siempre hubo atmósfera, hubo una evolución sustancial. Debes tú recordarte cómo se formó la Tierra. La Tierra se formó por el choque, por la aglomeración de rocas, producto de la atracción, se chocaron, se juntaron rocas y de tal manera confluyeron entre ellas, rocas incandescentes, ¿no? Con mucha fuerza de presión llegaron, pero en la parte interna mantuvieron el magma, este elemento, el magma que hasta ahora existe y que no ha dejado de su actividad. Esta parte que están dentro de la Tierra quiere salir por cualquier punto, ¿no? Y se van a originar, obviamente, la actividad volcánica. Y esto es cierto, cuando empezó la vida en la Tierra, todo era una actividad netamente volcánica. Y los volcanes, pues, emiten gases, ¿no? Multiplicidad de gases, ¿no? Entonces, al tener tanta formación de gases, empezó a condensarse, empezó a aparecer, pues, obviamente, la condensación y luego la precipitación, y apareció la lluvia. Empieza a aparecer la lluvia, y lo primero que se forma es oxígeno, ¿no? Ahora, y de esa manera empiezan a crecer algunos elementos, unas bacterias, y va formándose la vida, ¿cierto? Bueno, sin duda, los elementos que más ayudaron a la formación de la atmósfera fueron los gases que emergieron desde la parte interna de la Tierra, producto del choque, ¿no? ¿Cierto? De tal forma de que la atmósfera pues era un lugar lleno de presencia de diversidad de gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, el nitrógeno, el vapor de agua, el metano, el amoníaco, ¿no? Y no existía oxígeno, todavía no había oxígeno, ¿cierto? Había todos estos elementos y gases totalmente tóxicos, ¿cierto? No permitían ningún tipo de existencia. Entonces, esta formación de gases, producto de la emisión volcánica, porque había harta cantidad de volcanes, ¿cierto? Entonces, empezaron a juntarse y empezaron a formar, obviamente, una condensación de gases, ¿no? Y eso, pues, obviamente, se condensaron los gases y apareció el vapor de agua, y ese vapor de agua tuvo que precipitarse, porque el peso específico del agua era mayor al peso específico del aire que ya no lo podía sostener. Entonces cayó en forma de agua la precipitación, o sea, la lluvia. Y en los huecos, es decir, en las depresiones de la corteza, se fue acumulando agua. Y así nacieron los mares y los océanos, ¿sí? Luego, obviamente, ya aparece el oxígeno, aparecen las primeras bacterias, como te había comentado, se dio el propósito de la fotosíntesis y empezó, obviamente, una vida que, bueno, eso es una historia muy sencilla, ¿no? Pero acá lo vamos a agregar de una manera un poquito breve etapa. En una primera etapa, millones de años, la formación de la Tierra, pues obviamente elementos que se expulsaban, gases, en un segundo de estos gases. Volvemos a explicar que aparece obviamente la precipitación, o sea, el agua, ¿cierto? Y el agua llega pues obviamente a las depresiones, a los huecos. Entonces, como hay fuerza de agua, ese agua se choca con las rocas y el dióxido de carbono permite formar los sales, ¿correcto? El agua al chocarse en las rocas
hace la presencia del dióxido de carbono y eso va a formar la sal. Salinifica todo el agua. Entonces ya sabemos que aparecen los famosos mares y océanos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese propósito microscópico, empiezan ya a aparecer en una tercera etapa, pero mira cuánto tiempo ha pasado, más de 1.000 millones de años, ¿cierto? Y ya empieza a aparecer las primeras bacterias y dan origen al nacimiento de las algas. En las algas es justamente el mayor productor de oxígeno que existe, ¿correcto? De tal manera de que las algas se van a promover la existencia del oxígeno. Y bueno, como ya aparecieron bacterias, son los primeros seres que a lo largo de un periodo de tiempo más, en una cuarta etapa, pues van a dar origen a los seres o a los primeros seres existentes en la Tierra. Por lo tanto, estos seres ya permitían, o ya se permitían conocer una atmósfera tal como la que conocemos nosotros, ¿no? Y fueron los primeros habitantes de la Tierra, ¿ok? El hombre no aparecía todavía, ¿no? Y luego, oportunamente, aparece el hombre, ¿cierto? Bueno, eso es a grosso modo, entonces, la evolución de la atmósfera en la Tierra. ¿Y por qué es importante, profesor? Usted hace rato ha hablado de la fotosíntesis. Sí, evidentemente que sí. Fíjate, primero hemos dicho que determina la temperatura en la Tierra, ¿no? Dos, también hablamos de una distribución de calor en la superficie. Por supuesto, ¿no? Este es el Sol y empieza a radiar y hay una distribución distinta en la Tierra, ¿correcto? Entonces, no todos los lugares de la Tierra nos llegan de igual proporción los rayos solares, producto de la inclinación terrestre y también producto del acercamiento o el alejamiento que tiene el Sol y la Tierra, ¿cierto? Bueno, durante el día protege a la Tierra de la fuerte radiación solar y filtran radiaciones nocivas. Bueno, en el día ingresa los rayos del Sol hacia la Tierra, pero ahí está un campo atmosférico que va a chocar en el campo atmosférico, tal como estás observando, viene, choca, ¿no? Y rebota, pero aún se filtra, ¿cierto? Aún está filtrando. Hay un pequeño porcentaje que pasa. Esa es justamente la percepción que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, si no existiera la atmósfera, como dice acá, ¿no? Las temperaturas podrían oscilar entre 100 grados de temperatura, aún de repente a un menos 150 grados. ¿Te das cuenta? Qué difícil, ¿cierto? Entonces, podría ser incluso temperaturas variantes en el día de 100, en la noche 150 bajo cero, ¿no? Oye, qué difícil, profesor. Claro, sería totalmente difícil, ¿no? No habría ni forma de existir en esos tipos de condiciones, ¿ok? Tú sabes que el Sol emite una gran fuerza, unas grandes fumarolas, ¿no? Estas grandes fumarolas es como un soplo inmenso, gigante, que alcanza muchos planetas, ¿cierto? Entonces la atmósfera nos va a proteger. Si nos protege la atmósfera, evita que la fuerza de estas fumarolas pues, puedan llegar con fuerza a la Tierra y ya no pueda de alguna manera permitir la existencia de algún ser. ¿Ok? Tenemos que agradecer también que la Tierra tiene un movimiento de rotación, porque si no gira la Tierra, no va a crear ese famoso campo magnético que nos protege, ¿cierto? Entonces está muy bien que esté girando, ¿no? Mira cómo, qué bonito es la naturaleza, la Tierra, todo se concatena para poder hacer de que nosotros disfrutemos de esta gran y hermosa y pequeño tiempo que hay en la Tierra, ¿cierto? Igual, los otros elementos y los otros organismos existentes en la Tierra también esperan de la atmósfera mucho, ¿no? Los organismos, tanto en flora y fauna, que existen, van a permitir de alguna manera una circulación y con la existencia del agua y el oxígeno van a permitir la formación de la famosa fotosíntesis, ¿ok? Que van a hacer de que ellos aún sigan existiendo. Perfecto. ¿Cuáles son las razones, profesor, para que exista atmósfera, ¿no? ¿Cuáles son esas razones? Bueno, existen dos razones o dos factores para que la Tierra tenga, obviamente, atmósfera.
La primera de ellas es la gravedad. Tú sabes que nosotros estamos pegados a la Tierra como si fuera un imán, ¿cierto? Entonces, estamos así pegados por la fuerza que tiene de atracción que tiene la Tierra sobre nosotros, ¿no? Imagínate. Porque si no existiera eso, estaríamos volando, pues, ¿no? Estamos volando ahí perdidos en el espacio. Pero estamos pegados porque la gran masa terrestre tiene tanta fuerza que no nos permite salir tan fácilmente, ni siquiera volar, ¿no? No podemos volar nosotros. Entonces, ¿cuál es el que mantiene los gases? Es de que no se pierdan en el espacio. Así a nosotros nos mantiene tan así pegados a la Tierra, imagínate a los gases que están dando la vuelta, ¿no? Entonces, una de las razones para la existencia de la atmósfera en la Tierra es justamente la gravedad terrestre, ¿no? No va a permitir que el gas se difunda o se pierda en el espacio. Otra de las razones existentes es la radiación solar. Fíjate tú, acá el sol, al cual hacíamos referencia hace instantes, emite sus grandes fumarolas, ¿cierto? Llega acá a la Tierra y puede seguir llegando a gran parte de la Tierra, ¿cierto? Que la Tierra está inclinada, ¿cierto? Entonces hay un detalle, ¿no? Si no hubiera atmósfera, no habría protección. Además, hablamos que la Tierra está girando en este sentido. Al girar en ese sentido, correcto, al girar en este sentido, va a crear estas ondas, ¿no? Obviamente en ambos lados. Por lo tanto, va a permitir la formación del campo magnético. Este es el campo magnético. Si este es el campo magnético, esto es lo que nos protege de los rayos solares y de las fumarolas que tiene el Sol. Chocan con este campo magnético, ¿no? Y obviamente esto es muy importante. Si la Tierra no rotase, pues obviamente esto viene diferente, ¿cierto? Y pues no podríamos estar hablando en estos momentos. Pero todo es una maravilla, ¿no? Entonces la otra es la gravedad terrestre y la radiación solar, ¿ok? Muy bien. ¿Pero qué funciones tiene la atmósfera? ¿Para qué sirve la atmósfera? Bueno, hemos dicho que retiene y absorbe radiaciones solares muy peligrosas para la salud. No todos los gases que vienen del exterior pues, nos van a permitir la vida, la existencia, ¿no? Los rayos solares, por ejemplo, son dañinos para nosotros, ¿no? Si nos vamos a la playa, estamos disfrutando un momento, pero en verdad estamos matando nuestro organismo porque estos rayos están penetrando, ¿no? Muchas personas sufren de enfermedades, como el famoso cáncer a la piel, ¿no? Bien, el atmósfera contiene oxígeno, el gas imprescindible para la respiración, para los seres vivos. Sin eso no podemos vivir, ¿sí? Y el dióxido de carbono para la fotosíntesis de las plantas. Gracias al dióxido de carbono, entonces va a respirar las plantas y las plantas van a emitir obviamente oxígeno, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? Protege la superficie contra la caída de impactos de cuerpos sólidos como los meteoritos. Hemos dicho que cualquier cuerpo extraño viene en la Tierra y acá en la atmósfera, al ingresar, se destruye. Mira, nada más un cometa puede venir acá, ¿no? Y el cometa es un cuerpo helado, totalmente heladísimo. Entonces, si ingresa a la atmósfera, ese hielo se prende, se prende. Por eso que tú ves una cosa no muy bonita, ¿sí? Y cruza, ¿no? Cruza. Entonces tiene cola y todo como el cometa Halley. Entonces, que según un espectáculo muy bonito, ¿no? Pero sustancialmente nos está protegiendo, porque estos meteoritos que ingresan se destruyen, entonces se diluyen totalmente o se fragmentan. Algunos pasan y algunos pues obviamente chocan obviamente en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, por el estrecho de Bering muchas veces ha habido ciertos acontecimientos donde caen obviamente meteoritos. Por ejemplo, en Rusia caen frecuentemente meteoritos, ¿no? Ya pasaron algún tiempo durante el día, cayeron meteoritos. En el Cusco también caen meteoritos, ¿no? Es más, allá hay un lugar donde se cuenta la Sixtina, la iglesia más antigua que existe en América, ¿no? Una iglesia pequeñísima, chiquito, pero al costado hay un museo de meteoritos y obviamente de tumbas tienen las cabezas alargadas, ¿no? Y ellos presumen que son, pues, obviamente extraterrestres. Y evidentemente tú vas y observas, ¿no? Es muy impresionante todo eso. Muy bien. Además, ya hemos dicho que nos condiciona, nos mejora y nos ayuda, obviamente, ¿no? Y permite las precipitaciones y los vientos. Y claro, la atmósfera permite la defensa del planeta. Bien, ¿cierto?
Muy bien, mantiene sus condiciones climatológicas, ¿ve? Hemos dicho, regula la temperatura, ¿ve? Mantiene las condiciones climatológicas que permiten la vida, pues algunos de sus gases conservan el calor procedente del sol, manteniendo una temperatura media de 15 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura en Marte? Alrededor de 17 grados, casi igual que la Tierra, sí, casi igual que la Tierra. Profesor, pero Marte está más alejada que Venus, ¿no? Por supuesto, Venus está más cerquita. Es más, Venus es el gemelo de la Tierra. Es muy igualito, igualito de la Tierra. Y se presume que los dos han nacido en la misma nebulosa. Por lo tanto, como han nacido en la misma nebulosa, son como gemelos, bueno, ¿cierto? Pero, profesor, entonces debemos ir a Venus, que es tan bonito, ¿no? No, no podemos ir a Venus porque Venus tiene mucha temperatura, 482 grados. No podemos ir ahí porque apenas nos acercamos y ya no podremos existir, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por el movimiento retrógrado que tiene Venus y además porque reserva, acumula mucho calor del Sol y hace que la temperatura se eleve. Eso se llama el famoso efecto invernadero, ¿no, profesor? Por supuesto, la Tierra también hace eso, pero la Tierra recibe en el día entonces ese calor y en la noche lo expulsa. En nosotros en Lima, al expulsar el calor, estamos expulsando ese aire caliente, debe irse, ¿cierto? Debe perderse en el espacio. Pero no sucede eso porque nosotros a cierta altura tenemos las nubes estratos, ¿no? Y esos gases chocan y no pueden salir. Por lo tanto, van a crear un aire caliente y nosotros nos sentimos con mucho calor en las noches. Eso se llama el bochorno, ¿no? Muy bien, ¿se dio cuenta? Entonces es importante. Profesor, pero los gases se contaminan, la atmósfera se contamina. Sí, hay gases que contaminan la atmósfera. Esos gases son muy nocivos, van a contaminar la atmósfera y nosotros aún podemos resistirnos a ello, fíjate, ¿no? Todos los días se está alterando la atmósfera, producto de la producción, fabricación, producto del comportamiento del hombre se contamina la atmósfera, ¿no? Y por eso nada se ha hecho. Sí, los países se han reunido. Por uno de los acuerdos más importantes es el Acuerdo de Kioto. Se han reunido para poder reducir esta contaminación que estás viendo con la fotografía al fondo, ¿no? Esas fábricas cómo contaminan. En África, en los países que son colindantes al Océano Índico, pues obviamente una contaminación tremenda, ¿no? Mira, fíjate tú, ¿cierto? Acá en el Perú nosotros tenemos una de las ciudades más contaminadas del mundo. Estoy hablando de la ciudad de La Oroya. Y la ciudad de La Oroya, que queda en el departamento de Junín, se contaminaba porque ahí en ese lugar había el centro metalúrgico más grande de Sudamérica. Entonces, eh, esta empresa contaminaba el lugar y la gente no podía, se contaminaba, no podía respirar, pero ahí se quedaban. Producto de eso, pues se quedaban porque su familia trabajaba en la empresa, ¿no? En la fundición, en la metalurgia. Entonces, ganaba buen dinero y se habían ya adecuado a ese lugar. ¿Y qué es lo que pasaba? Toda la población tenían plomo en los pulmones y llegó a enfermedades grandes como la insuficiencia pulmonar, ¿no? Entonces, la gente de ese lugar hasta el día de hoy está con esos estragos. Sin embargo, el Estado no ha hecho absolutamente nada y la Oroya estaba dentro de la relación de los 10 países más contaminados en el planeta. Y de repente hasta podríamos atribuirnos como la ciudad que ocupa el primer lugar en contaminación. Hoy en día ya no se produce porque el Estado le ha pedido ciertos requisitos de acuerdo a las condiciones del acuerdo y no ha podido cumplir, o sea, no ha revertido sus lineamientos de producción para reducir esta contaminación ambiental. Así que está paralizada una de las grandes empresas, bueno, la empresa más grande en Sudamérica, la más importante, ¿no? Ahí está. Y el dueño, que es obviamente un señor empresario privado, mm, no le toma mucha importancia porque tiene otras empresas, pues. Eso pertenece a la empresa Due Ram Perú, empresa americana,
¿no? Muy bien. Entonces, esos gases que botamos, malogramos la atmósfera, malogramos nuestro hábitat. No debemos botar gas, no podemos quemar porque está mal eso, ¿no? Acá en las orillas del río Rímac, mucha gente empieza a quemar, ¿no? Cosas, y eso está totalmente mal. Estamos contaminando. Y se reduce la esperanza de vida para el ser humano, ¿cierto? Bueno, uno de esos elementos que contamina la atmósfera es el famoso dióxido de azufre. El dióxido de azufre hace la presencia de la famosa lluvia ácida, una lluvia netamente contaminada, activa, ¿no? Que malogra la atmósfera, ¿no? Malogra las plantas, las cosechas, malogra absolutamente todo. El otro elemento es el dióxido de carbono, que permite el famoso calentamiento de la Tierra, calentamiento global, ¿no? El monóxido de carbono también no nos permite estar adecuadamente bien, sino hay enfermedades respiratorias, ¿no? De eso nosotros sabemos, ¿no? Los clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos son gases que nosotros emitimos de la Tierra. Y fíjate nomás qué tipo de gases botamos a la atmósfera, ¿no? Y eso contamina. ¿Y cómo contamina? Destruye la capa de ozono. Profesor, ¿qué es la capa de ozono? Bueno, la capa de ozono está a cierta altura que nos va a proteger de los rayos ultravioleta, ¿no? Pero esa capita que nos está protegiendo se está malogrando, se está destruyendo. Si se destruye, obviamente, los rayos van a venir con fuerza y vamos a estar peor de lo que estamos hoy día, ¿no? Entonces, no podemos permitir que se dañe esta capa de ozono, ¿ok? Pero estos ya son los elementos esenciales que contaminan la atmósfera, ¿ok? Bueno, repetimos, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, monóxido de carbono y los clorofluorocarbonos. Todo lo que el hombre produce emite al exterior y destruye la famosa capa de ozono. Muy bien, la atmósfera tiene capas. Estas capas están distribuidas obviamente desde la superficie hasta la parte superior, ¿cierto? Entonces, estas capas empiezan desde la parte inferior. Hablo yo de la famosa troposfera, ¿cierto? Mira, las capas más hacia arriba. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera. Y aquí en el gráfico observas, ¿cierto? ¿Viste? Acá está la troposfera, estratosfera, ¿cierto? Mesósfera y la termósfera. Ahí está. Y lo que viene más arriba, esto es solamente la atmósfera, y lo que viene arriba es la estratosfera, que viene más abajo, más allá de ahí, más allá de esta capa está la magnetosfera, la que hemos visto, ¿te acuerdas? El campo magnético que va a, de alguna manera, proteger a la Tierra, ¿cierto? Muy bien, en la atmósfera, estas capas tienen ese nombre por ciertas características que hay en ellas. Por ejemplo, si hablo de la raíz etimológica, estoy hablando de la raíz del nombre de la troposfera. Bien. En esta primera capa, correcto, se dan todo, es el lugar donde nosotros vivimos. Y lo primero que tú sientes acá en nuestro medio es el ruido, ¿cierto? Bueno, acá en nuestro país hay ruido en todo sitio, nadie respeta nada, ¿no? La gente coge su celular y grita al hablar, ¿no? Estás en un micro, un bus, y la gente está hablando, gritando, o en la calle, Dios mío, ¿cierto? Bueno, eso es falta de cultura, no se conoce ni siquiera cómo se maneja un celular, ¿no? Mucha bulla, ¿no? La gente pasa de repente pasando vendiendo muchas cosas, los ambulantes, los comerciantes informales, ¿no? Aunque esto de la venta de esta manera no es única en nuestro país, en Italia, que es un país totalmente desarrollado, tienen estas características, los mercadillos, los comerciantes salen y vociferan sus productos, pero en nuestro medio ya exageramos más, ¿no? Bueno, sin duda la troposfera es el lugar donde se dan los famosos cambios atmosféricos. Acá llueve, acá hay relámpagos, truenos, hay de todo, ¿cierto? Entonces, esta capa es la capa de los cambios, es la capa de los cambios atmosféricos. Por eso la troposfera es conocida como la capa de los cambios atmosféricos, ¿sí? Muy bien.
Viene número 2, hacia arriba, la estratosfera. La estratosfera es obviamente una capa donde ya no hay sonidos. En la única parte es en la troposfera. Arriba no hay sonidos, ¿cierto? Y como no hay sonidos, no se escucha absolutamente nada. Tampoco hay lluvias. ¿Así? No. No sé, no hay nada ahí. Ah, sí, profesor. Sí, por eso se llama la capa de las calmas. La estratosfera es la capa de las calmas, ¿correcto? Es la capa de las calmas. Luego más arriba, a 60, entre 60 y 80 kilómetros, se encuentra la mesósfera, ¿correcto? La mesósfera. En esta parte aparece un elemento acá, ¿no? Así. Y es obviamente un elemento que va a dar color azul al planeta, ¿correcto? Pero es una capa que está en el medio, por eso se llama capa media. Meso, capa media. Estratosfera, capa de silencio, de las calmas, ¿no? Troposfera, también es la capa de los cambios, ¿no? Ok. Pero acá arriba en la mesósfera la temperatura va subiendo, ¿no? Y llegamos a la atmósfera. En la atmósfera estamos hablando que estamos a una altura de 500 a 1000 metros hacia arriba, ¿cierto? Perdón, kilómetros, de tal manera de que acá ya se presenta la mayor cantidad de calor o de temperatura, 1500 grados centígrados, ¿no? Es realmente una de las capas de mayor temperatura, la capa caliente, la capa caliente. Muy bien, conclusión. Troposfera, capa de cambios, mesósfera, estratosfera, capa de las calmas, mesosfera, capa media, termósfera, capa caliente. ¿No? Las características que hemos mencionado. Bueno, a ver, vamos a ver. Primera capa. Esta es la capa de la troposfera. Profesor, aquí vivimos. Sí, acá vivimos nosotros. En esta capa de la troposfera, ¿cierto? Existe, obviamente, ¿no? El lugar donde nosotros vivimos, donde se da, obviamente, los cambios atmosféricos. Es la capa más baja que existe, estamos abajo, ¿cierto? ¿Sí? Es la corteza terrestre, aquí. ¿Sí? Esta es la corteza terrestre. De tal manera que se presenta la famosa gradiente térmica. ¿Qué es la gradiente térmica, profesor? Mire, estás viendo la montaña, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros vamos a subir por la montaña. Pero te das cuenta que cada vez que el hombre sube, ¿correcto? Va a subir 1000 metros, ¿correcto? Va a ir a subir 1000 metros. Hay un problema ahí. Hay un problema con la temperatura, ¿correcto? Entonces, si el ser humano sube 1000 metros, ¿qué es lo que vamos a tener? Se va a reducir. ¿Qué cosa se va a reducir? La temperatura. Pero se reduce en 6 grados centígrados. 6 grados centígrados. Eso se conoce como la gradiente térmica, ¿correcto? Entonces, cada vez que subes, la temperatura baja. Esa es la gradiente térmica. ¿Estamos? Exactamente ahí se va a dar, porque en las otras capas no hay montañas, bueno, ¿cierto? No hay montañas. Controla la cantidad de gases atmosféricos, sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay un control adecuado de gases atmosféricos. Se desarrolla, bueno, acá hemos dicho que hay fenómenos meteorológicos. Aquí se produce, se desarrolla el clima y el tiempo. Profesor, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. No, sí, profesor, es lo mismo, porque mi mamá me dijo que en el verano cambia el clima, ¿no? Y en el invierno cambia el clima también. No, 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 no. Una cosa es el clima y otra cosa es el tiempo. Las condiciones meteorológicas son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso se da ahí en la troposfera. En ninguna otra capa se va a dar, ¿ok? Se produce la mayor cantidad de los fenómenos meteorológicos. Mira, estás viendo la foto, rayos, truenos. Tú nunca has estado en estas condiciones. Es totalmente catastrófico, ¿no? En la sierra y muchas veces en la selva se dan esto, ¿no? En la selva, por ejemplo, están las tormentas eléctricas, terribles, en el monte, están los árboles y los rayos vienen, ¿no? Caen en el árbol cae
Dios mío, es terrible, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en una tormenta y, uy, es terrible, ¿no? Y otro también en la sierra, ¿no? Cuando llueve en la sierra con rayos, relámpagos, tú te metes a tu cama, no quieres salir de ahí porque eh, hace sonidos muy fuertes, ¿no? Muy bien. Permite el vuelo de los aviones, ya habíamos dicho, su altitud hasta los 18 kilómetros. O sea, hasta los 18 kilómetros es lo que comprende la troposfera. Entonces, como voy a pasar yo de la troposfera a la siguiente capa, va a existir un momento de tránsito. Ese momento de tránsito se llama tropopausa. En todas las capas existe eso. No pasa simplemente. Por ejemplo, la capa de la troposfera, el punto más alto se llama tropopausa. Ahora, si yo quiero pasar de acá está estatopausa, ¿viste? De estratosfera a mesósfera, estatopausa. Se coge el nombre y se coloca al final pausa. Por ejemplo, desde la mesósfera a la termósfera, mira, estoy en la mesósfera, quiero pasar a la termósfera, ¿cierto? Hay una capa de capas, ¿cierto? Que se llama mesopausa. Ese es el techo. La mesopausa es el techo más alto de la mesósfera, ¿sí? La termopausa es el techo más alto de la termósfera. La la tropopausa es el techo más alto de la troposfera, ¿correcto? Muy bien, la temperatura puede llegar a menos 56 grados acá. Y además se presentan unos vientos que se llaman los vientos jet streams, que van de 170 kilómetros a más de 380 kilómetros en la corteza. Son vientos muy fuertes, ¿no? Y eso solamente se da, pues, obviamente, en la troposfera, ¿correcto? La capa de los sonidos. Y también se conoce como la capa de la oxísfera, por la presencia del oxígeno. Más allá de esta capa, ya no hay oxígeno, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí se da la presencia, por eso se conoce como la capa de la atmósfera baja, se llama también la capa de la oxísfera, la capa de la capa sonora también se conoce, ¿cierto? Muy bien, la capa de los cambios meteorológicos, ¿sí? Es el único lugar donde llueve, hay relámpagos, hay lluvia, ¿no? Hay truenos, de todo, ¿no? Muy bien, eso es la troposfera, primera capa. Ahora vamos a pasar a la siguiente, pero el techo más alto es la tropopausa, ¿cierto? Pasamos la tropopausa, porque existe, obviamente, las capas en la estratosfera. Fíjate tú la estratosfera. Un 30 segundos, por favor, voy a conectar la batería. Muy bien, ya estás viendo tú, ¿cierto? Y estamos en la... Bueno, ¿qué lo apreciar? Bueno, hace más o menos hasta los 50 kilómetros de altitud, ¿cierto? Muy bien. Mira las temperaturas. Puede llegar a una temperatura de menos 20 grados, ¿no? Anteriormente le llegaba a menos 56, ¿no? Acá está bien, menos 56. Acá puede llegar a temperatura de menos 20 grados centígrados, ¿correcto? Uy, profesor, sí. Entonces, acá no se escucha absolutamente nada de nada. Por eso se pagan las almas. No, no, hay, no existe onda sonora. Las ondas sonoras no se transmiten. ¿Sí? Si que yo coloco una bomba, nadie escucha eso, ¿cierto? Ah, es más, no, sí, mira, en esta parte, como es tan silencioso, acá aprovechan, como estamos muy cerquitas, aprovechan nadie escucha, pero los que están acá abajo, por ejemplo, entonces en el colegio, en la universidad, y escuchas tú, ¿no? El sonido,
sabes que es helicóptero por el sonido, ¿no? O pasa un río, ¿no? ¿Cierto? O el día de carnaval que ponen juegos, escuchas, ¿no? Pero acá no se puede escuchar. Entonces, eso es aprovechado por los aviones supersónicos. Pero hay una característica más importante de todo. Acá hay un elemento que se conoce como el O3. Así. Este es el O3. Eso es lo que se conoce como el ozono. ¿Y por qué es importante esta capa? La capa de ozono, ¿no? La capa de ozono es importante porque nos protege de los rayos ultravioleta. Vienen los rayos ultravioleta, chocan en la capa y obviamente hacen esto. Claro, no sé todo lo que sucede es lo siguiente. A ver, hace eso, ¿cierto? A ver, no sé qué pasó. Ya está. Entonces viene así, la capa de ozono viene, ¿sí? ¿Ok? Pero pasa, esta capa de ozono es la que nos da de los rayos ultravioleta, ¿cierto? ¿No? Viene, si no existiera esta capa, chicos, ¿no? Vuelvo a repetirte, tal vez no existiría vida en la Tierra. La capa de ozono es la que nos va a proteger. Y lo que pasa es lo que nosotros decimos, sales a la calle, está rara, así como, ¿qué me dices, no? O los que han viajado a la sierra, uy, terrible también. Yo recuerdo haber estado en otro lugar y era el verano y entonces qué fuerte sentí el verano y yo, ¿no? Mucho más que acá en Lima. Aquí es el bochorno que sentimos, pero en esos lugares no hay, porque no hay contaminación, no hay nubosidad, todo está despejado, la atmósfera está azul, ¿no? Y los rayos solares vienen directamente y Dios mío, qué temperatura, y estaba quemadísimo, ¿no? Pero obviamente, si no existiera esta capa de ozono, pues obviamente no podríamos vivir. Esta capa de ozono a cual me refiero, se está obviamente haciendo agujero, se está dañando esta capa, producto que el ser humano está elevando, ahí bota a los clorofluorocarbonos, los clorofluorocarbonos, y eso está pues en todos los elementos que nosotros usamos y botamos sin excepción. Estos elementos clorofluorocarbonos malogran la capa de ozono, están destruyéndola, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya estamos en la estratosfera, ¿cierto? Bien, el límite superior es, perdón, estamos acá, ahí estábamos, ¿no? Está la ozonosfera, un error, nos pasamos una, ¿no? Bien, acá está la capa de ozono. A ese lugar, por la presencia de la capa de ozono, se llama la ozonosfera, ¿correcto? La capa de las calmas o la ozonosfera, ¿correcto? Una altitud entre 40 a 50 kilómetros de altitud. El límite superior es la estratopausa, ¿no? Acá está la estratopausa, porque nosotros vamos a pasar a la siguiente capa, ¿correcto? La temperatura oscila entre menos 20 grados centígrados. Ya está, eso es la estratosfera, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto. Pasamos a esto. Ahora, el detalle acá, en esto, tenemos que entender, uy, acá no se puede borrar. Bueno, en fin, estábamos explicando hace rato esto, ¿no? La mesósfera, estamos en esta capa, fíjate tú, en esta capa, ¿no? Mesósfera. ¿Qué es lo característico acá? Bueno, en esta parte de la característica que vamos a definir o colocar es de que acá va a existir un elemento, ¿ya? Acá, abundante acá. Este elemento es sodio, que está acá, un montón de sodio, ¿cierto? Esta capa de sodio que se encuentra acá, esta capa de sodio que se encuentra acá, es la que hace tener la tonalidad de color azul a la Tierra. Esto es la sodiosfera, ¿correcto? Entonces, gracias a esa capa de la sodiosfera, la Tierra tiene un color azul, ¿correcto?
¿no? Las fotografías del espacio de la Tierra en un planeta azul, ¿no? Planeta blue. Entonces, la Tierra tiene ese color, esa tonalidad, por la presencia del sodio en esa parte que hace la pigmentación azul, ¿correcto? Muy bien. Acá se empiezan a dar gases de ionización. Aparecen, obviamente, elementos ya cargados, ¿no? Los electrones están cargándose y empieza a aparecer elementos ionizados, ¿ok? Es la capa realmente de menor temperatura, porque la temperatura llega a menos 100 grados, ¿no? Menos 100 grados. Es la capa de menor temperatura que puede existir. ¿Está bien? Bien, para poder pasar a la otra capa, está la mesopausa, ¿correcto? Está la mesopausa, ¿ok? Que se extiende hasta 80 kilómetros de altitud. Eso es todo. La característica esencial de la mesósfera es la presencia de la sodiosfera y en los elementos de ionización, nada más. Eso es todo. Y ahora pasamos a la última capa, que es la termósfera, ¿cierto? Aquí, ¿no? Y ves, acá estamos en la termósfera. ¿Y acá qué hay, profesor? Bueno, realmente acá ya estamos a una altitud entre los 80 a 1000 kilómetros de altitud, ¿no? De tal manera que en esta parte lo que vamos a tener es el límite superior de la termopausa, punto final, ¿cierto? Ya hay mayor presencia de ionización, ¿no? Y va a aparecer, obviamente, una capa netamente conocida como la ionosfera. ¿Qué es lo que nos va a permitir acá? Esto nos va a permitir la presencia de dos capas esenciales, ¿cierto? De dos capas esenciales. La presencia de las capas de las comunicaciones, así se llaman, porque acá son ondas que permiten la presencia de las ondas de radio y la presencia de las ondas de televisión. Entonces, gracias a estas dos capas, las Aperture, ¿no? Y que van a permitir la transmisión de las vías de comunicación. Y acá se instalan los satélites, mira, ¿no? Aquí es una figurita, ¿ves? Los satélites. ¿Para qué? Para que se pueda dar mejor uso a las personas, ¿cierto? Y por ejemplo, acá se colocan los satélites que nos ayudan a medir los cambios meteorológicos, ¿cierto? Ayudan al hombre, obviamente, a tener una mejor disposición, ¿no? De comunicación. Entonces, ahí están las ondas de comunicación, por eso se llama la capa de las comunicaciones también, ¿cierto? Hay un detalle también, la temperatura es 1500 grados centígrados, mira, fíjate, 1500 grados centígrados. Su límite superior es la termopausa, da origen a la ionosfera, es la capa de las comunicaciones, como repetimos, y se encuentran los famosos satélites artificiales, ¿no? Muy bien, y acá también ya hace presencia de las famosas auroras. Estas se llaman auroras polares, ¿no? Las auroras polares, pero va a depender la ubicación. Se llaman auroras polares o si estamos en el norte, se van a decir auroras boreales, si estamos en el sur, auroras australes. Si estoy en Canadá, miro, son auroras boreales, si estoy en el norte, si estoy en Chile, ¿no? Digo, auroras eh, australes, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, esa es toda la atmósfera. Pero nos falta la parte externa, ¿cierto? Esto ya es la parte externa de la atmósfera. Es una región del espacio que no pertenece a la atmósfera, es la parte externa, de tal manera de que está compuesta por los famosos anillos de radiación, ¿correcto? Anillos externos que se van a formar ahí, ¿no? Y aparece lo que se llama la magnetosfera, es el lugar de protección de la Tierra. ¿Te recuerdas tú, cierto? Gracias al movimiento de rotación va a crear un campo magnético de protección a la Tierra. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el detalle esencial.
Sí, eso va a depender, ¿no? Depende de la temperatura que hay en la Tierra, va a depender de muchos factores. Las condiciones del clima dependen de factores y de elementos, ¿no? Si ahorita nosotros estamos de alguna manera en camino a que la Tierra sigue calentándose, pues la esperanza no es mucho para nosotros. Tenemos que reducir eso, ¿no? Nosotros somos los únicos responsables que exista eso. Profesor, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, se hace mucho con solamente no ensuciar las calles, tratar de tener una filosofía de cambio de vida, ¿no? Los desperdicios en un determinado lugar hay que reciclar, no, no hay que contaminar. Bueno, haríamos mucho con eso, ¿no? ¿Cierto? Y sobre todo educar, ¿no? Yo recuerdo un día, ¿no? Que yo iba viajando en los buses. Yo tengo una hijita, ¿no? Pequeñísima, y estábamos hablando, y subió un señor con su hijo, ¿no? Y el niño también pequeño, y comían helados. Y el papá le decía, ¿no? Mira, terminas el helado, pones al sobre y lo tiras por la ventana. Así le decía el papá. Entonces, mira, ¿qué vamos a sacar con ese tipo de personas? Tienen que enseñar cosas buenas a sus hijos, no malas, ¿cierto? Entonces yo estaba atrás y yo justamente le decía a mi hijita que no ensucie, que no se tire papeles al piso, hay que guardarlos hasta encontrar un lugar. Y mi hijita me hace la pregunta, ¿por qué el niño tira las cosas por la ventana y yo no lo puedo tirar? Y el señor estaba escuchando, ¿no? Es que su papá todavía no le enseña, ¿no? Y le dije, es que cuando era chiquita todavía, que el papá todavía en el colegio no le enseñan esas cosas, pero tiene que aprender, no se tiran las cosas por la ventana. Y el señor estuvo pero, totalmente avergonzado, pues, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? Los pequeños detalles hacen más grande, obviamente, nuestra intención de proteger. Bueno, chicos, esto es entonces el estudio de la atmósfera y la parte externa, la exósfera, lo que se conoce como la fuera de la atmósfera. Ahí aparecen los anillos de Van Allen, ¿cierto? Que son componentes de radiación que existen en torno a la Tierra. Eh, eh, ¿Qué más? Bueno, ya es parte de la magnetosfera, ¿no? Lo que hemos estado hablando, la parte de las rayos, las fumarolas del sol, que obviamente nos protege la magnetosfera producto del movimiento de rotación de la Tierra, ¿cierto? Ese es el hecho, ¿cierto? Bueno, la magnetosfera va a desaparecer. Bueno, lo que te quiero decir es de que todo va a cambiar. Es muy probable que va a desaparecer la magnetosfera. Si desaparece la magnetosfera, es decir, ¿por qué se produce magnetosfera? Porque la Tierra gira. Si se desaparece la magnetosfera es porque la Tierra va a dejar de rotar. Y eso pues sí se va a dar en algún tiempo, seguramente. O probablemente otra estrella más grande o con mayor fuerza nos va a succionar, ¿no? Nos va a jalar para otro tipo de sistema. ¿Cierto? Como lo está haciendo con la luna. Cada vez la luna está, cada vez está siendo absorbida y va a haber un momento que ya no va a ser parte de la órbita a cual ha sido atrapada alrededor de la Tierra, ¿no? Todo va a cambiar, todo es evolutivo. Pero claro que esta evolución no va a ser hoy día ni mañana, pues, ¿no? Seguramente va a ser dentro de millones y millones de años. Pero el conocimiento está dado. A la que cambien las cosas, obviamente porque el hombre no ha determinado la ciencia en sí, ¿no? Es decir, perenne, ¿sí? No, al contrario, ¿no? Se está manifestando que esos cambios se van a dar. Y siempre va a ocurrir eso. ¿Te acuerdas de Plutón? ¿Cuántos planetas había? ¿Y ahora cuántos son? Ahora ya Plutón ya no resulta ser un planeta y probablemente va a cambiar esto. Es la evolución, ¿no? Pero lo de bueno, que se forman dentro de millones de años todavía, ¿no? Imagínate. Y acá está lo que te quería decir, ¿no? Mira, la topósfera, en conclusión muy propia, es decir, el lugar donde nosotros habitamos, acá están los vuelos comerciales, por eso tú escuchas, ver, tú sales de Lima a Cusco, si tú ves más arriba, ¿no? Uno, la presión, el avión no soporta la presión y pues, se puede
quebrar el avión, ¿no? Tiene una cierta disposición de altura y de altitud y obviamente puede desplazarse de un lugar a otro. Es las lluvias, las tormentas, los vientos huracanados, ¿no? Todo eso se va en la troposfera, por eso se capa de los sonidos, capa, capa de los fenómenos meteorológicos, ¿cierto? Capa del oxígeno, oxísfera, ¿no? Y arriba está la capa de las calmas, ¿no? Donde está el ozono, y esta está bien, mira, está bien supersónico. Claro, pero si está bien viene más abajo, pues vamos a escuchar su motor, por lo menos, ¿no? ¿Ves? Acá está la capa de la mesósfera, la capa media, ¿no? Los rayos cósmicos, acá aparece la zodiosfera, ¿no? Y más arriba está el transbordador, fíjate tú el transbordador, ¿no? Están las líneas de los satélites, líneas de comunicación, las auroras boreales, ¿cierto? Y arriba está la exósfera, más arriba está la magnetosfera, ¿cierto? Y a capas netamente calientes, ¿no? Y justamente ahí va, ¿ven? De acuerdo a la altitud, ¿correcto? Mira, en la primera capa, la troposfera regula la temperatura, el efecto invernadero, la gradiente térmica, la inversión térmica de los fenómenos meteorológicos. Eso se da en la troposfera, ¿cierto? En la estratosfera, la capa de ozono es llamada la capa de las calmas. La mesósfera es la capa más fría, ¿cierto? Menos 110 grados. Eso está en la capa intermedia, ¿no? La media, capa media. Acá está la ionosfera, ¿ves? Más temperatura, 1200 grados de temperatura, absorbe energía solar directa. Aparecen las auroras boreales, ¿no? Que es una resonancia. Y la capa de las comunicaciones. Acá se instalan los satélites, los satélites artificiales que permiten las comunicaciones. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Eso es todo. Bueno, el problema de la atmósfera es muy importante, ¿no? Aparece, como ya hemos mencionado, ¿no? En los clorofluorocarbonos. Mira, estos son los elementos clorofluorocarbonos que nosotros emitimos de la Tierra, que van a dañar la capa de ozono. Mira, así se está dañando ahora la capa de ozono, ¿cierto? Entonces, mira qué tamaño es la capa, ¿no? La destrucción de la capa de ozono. Disminuye el espesor de la capa haciendo las radiaciones solares nocivas que llegan obviamente a la superficie. Por ese hueco va a ingresar los rayos solares y cuando no hay protección va a quemar y destruir absolutamente todo ahí. Bien. Los dióxidos, ¿no? Van a provocar el dióxido de carbono, por ejemplo, que se produce en la industria y en el transporte, van a poner la lluvia ácida. Ya hablábamos hace rato de la lluvia ácida, que va a llover, obviamente, ¿no? Y va a eliminar todo proceso de crecimiento de flora y fauna, ¿no? Muy bien. Y son elementos que produce la industria y el transporte de estos carros que ya creo que en muchos países en el mundo ya no se utilizan estos transportes, ¿no? Ahora hay otro tipo de transportes que se pueden utilizar modernos, algunos son ecológicos, lo que deberíamos hacer, ¿no? Muy bien. Y pues obviamente el famoso cambio climático. ¿Quiénes favorecen el cambio climático? Los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El dióxido de carbono, el nitrógeno, el metano, los clorofluorocarbonos, ¿cierto? Entonces, fíjate tú, estos son los gases, ¿cierto? Que van a haber un cambio climático del clima. ¿A qué se considera eso? Elevación de la temperatura de la Tierra. Entonces, pudiendo llevar a la fusión del hielo polar, disminución de las precipitaciones. Ojo, disminución de precipitaciones. ¿Ok? Ese es un problema, porque las capas de hielo se están obviamente diluyendo. Harán aumentar el volumen del agua y avanzarán en el nivel de aguas que se tiene. Entonces, las costas van a reducir, ¿no? O van a extenderse, el agua va a extenderse más allá, ¿no? Ese es un problema, el calentamiento de la Tierra, ¿no? El cambio climático. Si hablamos de climas, entonces yo tengo que entender qué es el clima, ¿no? Una cosita,
El clima es totalmente diferente que el tiempo, ¿cierto? El clima es totalmente distinto al tiempo. A ver, un día tú te despiertas y abres la ventana, ¿no? Y tienes todo nuboso, está ahí con mucha neblina. Y aparece mamá y dice, uy, mira, ¿cómo está cambiando el clima? Dice, ¿no? Y dice, sí, mamá, ¿no? Ayer salieron los rayos solares, mira cómo está hoy, ¿no? Yo pregunto, ¿será cierto? ¿Está bien lo que están expresándose? El clima está cambiando, chicos. ¿Mm? Es más, hace poco hubo un movimiento telúrico. Todos dijeron, uy, ahora va a cambiar el clima, ¿no? O algunos dicen, ya llega el verano, ¿no? Sí, va a cambiar el clima. O, "Ay, no, fíjate, el clima está cambiando", nos dicen, ¿no? Pero estamos mal, eso no es, eso no es. Fíjate tú, para yo denominar clima a un determinado lugar, tiene que obviamente pasar muchos años. No puede ser, mi estudio, mi análisis no puede estar referido a un tiempo menos de 30 años. Entonces, en ese lapso de 30 años, en un determinado lugar, está habiendo una condición atmosférica y se saca un promedio atmosférico, ¿correcto? O sea, hay un estado promedio de la atmósfera. Ese estado promedio de la atmósfera se llama clima, pero ojo, después de 30 años de estudio. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, correcto, nosotros íbamos en camisa hasta el mes de, a ver, marzo, ¿no? Marzo. Muchas veces empezaban las clases en marzo y íbamos con chompa. En marzo tú no te pones chompa, jamás te pones chompa porque todavía los rayos son muy fuertes, muy intensos, ¿cierto? Es que ha cambiado, pues mira, ha cambiado. Más de 20 años ya cambió, obviamente, las condiciones climatológicas. Las condiciones atmosféricas de un determinado lugar o región ocurridas en un periodo largo de tiempo de 20 a 30 años. Esto es el rango al cual se considera un cambio climático. No puede haber menos, ni siquiera de 5 años. Un determinado lugar, entonces que nosotros podamos ver si hay cambios de los elementos meteorológicos, pero tienen que ser cambios sustanciales, ¿no? ¿Qué ha pasado dentro de 20 años a lo mucho, o más de 30 años? Sí, cambiaron las condiciones climáticas. Pero cuando nos despertamos en el día y decimos, oye, mira, ¿qué tal? Decimos todavía, no, ¿qué tal lluvia? En Lima no llueve, ¿no? Hay precipitación, sí, la precipitación se llama llovizna. Uy, ¿qué tal precipitación, no? Qué intensa la precipitación. Uy, mira, ya inundó todo ahí no sé, el garaje, por ejemplo, ya inundó el garaje, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos, no? Hay que limpiarlo, pues, hay que botar el agua, porque todas las noches seguramente ha estado así, ¿no? Y llegas a las 12 del mediodía y está soleando de repente. Y a las 5 un viento terrible y en la noche otra vez la precipitación. ¿Qué está pasando? Están habiendo cambios en las condiciones meteorológicas. Hay cambios en las condiciones meteorológicas, pero esos cambios no son a largo plazo, no, son a corto plazo, es decir, a horas. En pocas palabras, estamos refiriendo todo lo que pueda pasar durante durante el día, ¿correcto? Durante el día, ¿sí? Este es el detalle. Estos cambios de condición atmosférica durante el día van a darse, obviamente, en periodos muy rápidos o variantes o van a demorar todo el día en esa condición. Pero solamente es un registro durante el día. Cuando las condiciones meteorológicas cambian durante el día, se llama tiempo. Tiempo. Por lo tanto, cuando yo estoy en mi casa y veo que hay rayos solares y a las 10 de la mañana hay una llovizna, ¿no? Y a las 12 o 2 de la tarde hay un poco de radiación solar. Entonces, ¿qué está pasando? Está cambiando el tiempo.
Las condiciones meteorológicas están cambiando, ¿correcto? Entonces, pero cuando es un largo periodo de 20 años, 30 años, entonces eso es obviamente el clima, ¿correcto? Esas dos condiciones van a permitirme, obviamente, entender. Entonces tú dices, profesor, ¿por qué entonces el clima varía? El clima varía porque hay ciertos comportamientos entre los elementos del clima y los factores del clima, ¿correcto? Entonces, el clima va a determinar elementos. ¿Cuáles son estos elementos del clima? Elementos termodinámicos y elementos acuosos, ¿correcto? Muy bien, los elementos termodinámicos y acuosos. Los elementos termodinámicos son los vientos, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos vientos condicionantes en la Tierra, ¿no? La fuerza eólica determina los elementos del clima. Puede variar el clima, correcto. La presión atmosférica también varía el clima, ¿cierto? Muy bien. Y la temperatura. Es condicionante entonces, ¿no? Pues se llaman termodinámicos, ¿ok? Esos son los elementos. El viento, la precipitación atmosférica y la temperatura, ¿ok? Los elementos acuosos son la precipitación y la humedad. La precipitación es obviamente las condiciones, ¿no? de caída de agua sobre la superficie, ¿no? Pueden ser lluvias, pueden ser lloviznas. El ligero propósito de precipitación leve se llama llovizna, como ocurre en toda la costa peruana. Hasta obviamente el departamento de Piura, porque desde Piura hacia Tumbes cambian las condiciones, ¿cierto? Va a referirse, por ejemplo, con efecto del fenómeno del Niño. Muy bien. Y si hablamos de humedad, es el vapor de agua que existe, obviamente, en la atmósfera. La humedad es el vapor de agua que existe en la atmósfera, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener presencia de agua en la atmósfera. Y nosotros aquí en Lima tenemos mayor conocimiento porque nosotros respiramos agua, ¿cierto? En Lima hace el 98, 99% de agua, de humedad. ¿No? ¿Cuánto es la humedad? Dicen, a 98, 99% de humedad. Estamos respirando agua, ¿cierto? Muy bien, ¿no? Eso es lo que hace cambiante. En la sierra, por ejemplo, es una condición netamente seca. La humedad es diferente, es distinta, ¿no? Entonces, es menos la humedad. Entonces, hay un clima seco, adecuado, ¿no? No te respiras, te puedes mojar ahí, no pasa nada, ¿no? Es clima seco, pero aquí en Lima apenas te mojas un poco, puedes enfermarte rápido, ¿no? Muy bien. El otro condicionante del clima son los factores climáticos. De los factores climáticos existen dos, factores geográficos y factores cósmicos. Factores geográficos y factores cósmicos, ¿no? O también la radiación solar. La radiación solar es la fuerza del sol, de rayos solares que ingresan obviamente a la corteza, ¿cierto? Muy bien. Y los factores geográficos es la latitud. ¿Qué es la latitud? Es la distancia desde cualquier punto de la Tierra hacia el Ecuador, ¿no? Es un factor totalmente diferente. Todos los países que están muy cerca del Ecuador son netamente tropicales, ¿cierto? Son, tienen menor latitud hacia el Ecuador, ¿cierto? Pero los países que están hacia el polo tienen mayor latitud y hace frío, están muy alejados del Ecuador y hace frío. En Canadá, por ejemplo, hace frío terrible, ¿cierto? Las personas se van adaptando. Muy bien, muy bien. Otra condicionante es la altitud. Es cierto, no es lo mismo la costa y la sierra. Va a depender, ¿no?, de los pisos altitudinales que tiene obviamente nuestro territorio, ¿cierto? El relieve terrestre también, ¿no?
El relieve terrestre también, las condiciones del relieve es totalmente, dicen la costa que es árida seca, la sierra y la selva, son tres tipos de relieve totalmente distintos. La continentalidad también, mira, los continentes tienen que ser totalmente diferentes. Si bien es cierto, en la parte de América hay mucho condicionante a la vegetación, a la flora y fauna, hay otros continentes que son muy áridos, ¿no? Por ejemplo, Europa no es lo mismo que pues, América es totalmente diferente, ¿no? Y eso es un factor determinante en el clima también, ¿no? Europa frío, la gente está acostumbrada a vivir en el frío ahí, ¿no? Fíjate que los trenes son totalmente con calefacción, ¿no? Porque hace frío, las casas son con calefacción. Acá nosotros no usamos calefacción, ¿no? Pero no es nuestra costumbre, entonces es muy condicionante dependiendo de la ubicación continental. Muy bien, las corrientes marinas también determinan el clima, ¿no? Es muy fundamental, por ejemplo, a orillas de... Las corrientes marinas son importantes porque determinan las condiciones del clima. Por ejemplo, en el Perú tenemos la corriente de Humboldt, que trae aguas frías. Esas aguas frías van a, de alguna manera, el agua no se puede evaporar. Al no evaporarse, está pesada. El agua fría está totalmente pesada y no se condensa y no viene precipitaciones. Si al condensarse viene precipitaciones, toda la costa del Perú estaría lleno de vegetales. Todo estaría lleno de, perdón, totalmente cocoso, ¿no? Pero no es así, de esa manera. Nuestra corriente peruana el agua es fría y no se puede evaporar. Al no evaporarse, entonces va a crear una nubosidad, o sea, nube espesa que va a llegar hacia, que en el mar se llama bruma, y por los vientos alisios van a irse hacia la costa. Y el único favor que hace es poner con mucha nubosidad toda la costa peruana, ¿cierto? Y lo que hace es formar campos netos de frialdad y las lomas se llenan de nubosidad y eso hace muy productivo, ¿no? Por ejemplo, una de las lomas más eh, reconocidas a nivel mundial son las lomas de la Chay, donde está obviamente flora y fauna, ¿no? Bueno, esos son los elementos y factores del clima, ¿ok? Perfecto, los elementos y factores del clima. Perfecto, muy bien. Ya hablamos de la diferencia que existe en el clima y el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Ahora vienen las condiciones del cambio climático. La Tierra cada día más está cambiando en su temperatura y se agudiza la esperanza de vida para el ser humano. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo hacer que esto disminuya? Es una gran responsabilidad de nuestras autoridades. ¿Correcto? Entonces acá hay tres conceptos esenciales: el cambio climático, el efecto invernadero y el calentamiento de la Tierra. ¿Qué podemos entender por qué cambio climático? El clima va a experimentar, obviamente, el planeta va a experimentar cambios climáticos por largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, patrones de viento, temperatura, lluvias, nevadas. Esto pasa por mucho tiempo, ¿no? Ese es el cambio climático que se tiene. Por ejemplo, en los polos hay deslizamiento de hielo y obviamente cambios sustanciales, ¿no? En las zonas también del Ecuador existen cambios totales. Por ejemplo, en estos momentos, en las zonas de la sierra, ahorita en el Perú, en la zona andina, están fuertes precipitaciones. ¿Te has dado cuenta cómo está Machu Picchu? ¿Cierto? Bien, muy bien. El efecto invernadero, eso lo sufren todos los planetas, ¿no? Sobre todo los planetas telúricos. Como van generando movimiento de rotación, por ejemplo Venus, el efecto invernadero
va teniendo temperaturas muy elevadas. En el caso del Perú, el fenómeno natural donde, perdón, en el planeta entendemos que el efecto invernadero es justamente la absorción de vapor de agua, dióxido de carbono, metano, oxígeno y cloruro. Estos son los elementos que favorecen el efecto invernadero, ¿no? El agua, el dióxido de carbono, el metano, el oxígeno y el clorofluorocarbonos que explicamos ya anteriormente, ¿no? Entonces, van a permitir condiciones totalmente distintas de temperatura en el planeta y determinan la condición de vida. El calentamiento terrestre es otra concepción, es el aumento a largo plazo de la temperatura de la Tierra. Lo que pasa es de que al tener el calor a largo tiempo, va a tener obviamente temperaturas cambiantes, ¿no? Y increíbles, porque cómo es posible de que en unos lugares la temperatura pueda cambiar enormemente, ¿no? Y pretender, por ejemplo, que en Italia y en España iba a ser temperaturas elevadas a 40 grados de temperatura, la gente no soporta, se va a los parques, a las plazas a refrescarse, no se soporta, ¿no? En Canadá las temperaturas disminuyen enormemente, ¿no? Entonces las personas lo único que tienen que es adaptarse a ello, ¿no? Bueno, el cambio climático, entonces, es un conjunto de grandes y rápidas perturbaciones, o sea, cambios provocadas en el clima por el aumento de la temperatura, ¿cierto? El hecho está de que estos cambios también condicionan la vida del ser humano, ¿no? El ser humano no sabe qué hacer, por ejemplo, los famosos incendios forestales, ¿no? Como tú has visto, ahorita en California, por ejemplo, están existiendo incendios forestales, ¿no? Y todos los años ocurre eso. Aquí en el Perú también existen incendios forestales, por ejemplo, en Cusco, en Ollantaytambo, ¿no? Hay incendios, hay un bosque por ahí, se incendia, ¿no? Y no saben cómo apagarlo, es muy difícil apagar un incendio forestal. Puede durar meses, ¿no? Pero bueno, eso es lo que condiciona, ¿no? Este cambio climático es lo que se enfrenta drásticamente la humanidad, ¿sí? Y obviamente la flora y la fauna, ¿no? Bien. Entonces, ya habíamos hablado de estos fenómenos ocasionados como el clorofluorocarbonos que están destruyendo la capa de ozono, que los gases que emite la industria y el transporte, ¿no? Permite la presencia de la lluvia ácida y el cambio climático que se da por el dióxido de carbono, el metano, ¿no? Esos son los gases o el famoso efecto invernadero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este cambio climático puede referirse a ciertos patrones locales y patrones globales del clima. Entonces, existen causas totalmente importantes en el cambio climático, ¿no? Las causas naturales y las causas antrópicas, ¿cierto? Las causas naturales son las variaciones de la energía que recibe el Sol, ¿no? Las erupciones volcánicas, la circulación oceánica y los procesos biológicos. Las variaciones del clima que recibe el Sol es totalmente muy condicionante en este caso, ¿cierto? Y las causas antrópicas son la emisión del dióxido de carbono, ¿no? Los gases de calor, la alteración de usos de grandes extensiones de suelos que permite el calentamiento de la Tierra, ¿cierto? Eso es lo que va a permitir, obviamente, el cambio climático, las causas naturales y las causas trópicas. Bien. Ahora el calentamiento global. Fíjate tú, el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento de la temperatura de la atmósfera. Cada vez se hace más difícil, ¿no? Hemos observado, obviamente, de que aumenta 0,8 grados centígrados. Y eso es mucho, no es demasiado. Que puede aumentar 1, 2 grados la temperatura de la Tierra es demasiado.
no puede darse eso, ¿no? Sin embargo, como tú estás observando, ya desde hace tiempo el calentamiento de la Tierra se está dando, ¿no? En todo el planeta. Las temperaturas promedio, fíjate tú, mira, variaciones de la temperatura van de 0,6, no, ni siquiera llega a 1, mira, ¿no? Ni siquiera llega a 1, pero son muy alteradas. Desde 1860 sigue variando, mira, ¿no? Estamos en el año 2000 y está en incremento de la temperatura. Sigue esto creciendo más. Entonces tenemos que tener obviamente algo en el cual podamos revertir esto, ¿no? Cambiamos de forma de vida o nuestra vida se agudiza. Para nosotros tan pronto no, de repente para las futuras generaciones. ¿Y cómo se produce el calentamiento global? ¿No? El dióxido de carbono es uno de los mayores y principales componentes, ¿no? Junto al vapor de agua. Entonces, lo que va a hacer y condicionar es el efecto invernadero. Entonces, si no existiera el dióxido de carbono, la temperatura promedio sería pues, menos 18 grados. Entonces, existe el dióxido de carbono para poder contemplar un equilibrio y que de alguna manera pueda permitir o un desequilibrio que permita obviamente el calentamiento. Bien, el aumento de estos gases, sobre todo, va a influenciar en las condiciones humanas que de alguna manera reciben estos rayos infrarrojos y que están dañando obviamente la atmósfera y la condición de vida de los seres humanos. Entonces, la temperatura de la Tierra va a depender de variaciones solares, ¿cierto? La temperatura de la Tierra depende de variaciones solares. La temperatura media de la Tierra va a depender del flujo de la radiación solar que recibe, ¿no? Eso es una condición muy importante, ¿no? Entonces, esta energía que recibimos, de alguna u otra manera, es muy importante para la habilidad a corto plazo que vamos a tener, porque no podemos permitir el aumento de la temperatura, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, el hombre ha tratado de cambiar nuestra condición desde que aparecieron las máquinas, pero no se interesó de la forma más propia de cómo podríamos hacer para mejorar esas condiciones o reducir los efectos. Entonces, aparecen las revoluciones industriales, el hombre empieza a utilizar los combustibles fósiles y de alguna manera le ayuda en su condición, pero obviamente daña, ¿no?, a la tierra. La quema del petróleo, el carbón, el gas, ha causado el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y por consiguiente aumento de la temperatura. Fíjate tú, no parece, ¿no? La quema de petróleo, gas y carbón ha permitido el aumento del dióxido de carbono. Y esto ha permitido el aumento de la temperatura. Entonces debemos dejar de consumir, obviamente, el petróleo, sobre todo, ¿no? Mira lo que tanto daño hace, ¿no?, el petróleo. Bueno, en fin. Entonces, se estima que desde que el hombre mide la temperatura hace 150 años, siendo dentro de la época industrial, está aumentando a 0,5 grados. Entonces se prevé que un aumento de 1 grado en el año 2020 y 2 grados en el año 2050. 1 a 2 grados, mira, es muy considerable. 2020 sigue aumentando. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿cierto? Muy bien. Además, aparece el proceso fenómeno del efecto invernadero de manera natural. Existen mecanismos externos que datan de mucho tiempo que van a permitir, obviamente, las variaciones en la órbita terrestre y condiciones de cómo se comportan los glaciares, ¿no? Y el otro son la actividad volcánica, que la emisión de los diversos gases que tienen los volcanes, que van erosionando por mucho tiempo, van a provocar disminución en las temperaturas, ¿cierto? El efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso en algunos casos. El problema es que los seres humanos, al haber aumento de la temperatura, pues obviamente produce de alguna manera una disminución de condición de vida para los seres humanos, ¿no? Muy bien.
consecuencias del cambio climático actual, en la condición actual. ¿Qué nos va a provocar? Crecimiento del nivel de agua, crecimiento del nivel de agua por la fusión de proporciones de hielo polar, lo que origina la desaparición de algunas zonas del planeta. O sea, las costas se reducen, o como ves en la fotografía, ¿dónde van a ir, obviamente, las especies que viven en esos lugares, cierto? El aumento de enfermedades respiratorias, conocemos de eso, ¿cierto? Cardiovasculares infecciosas causadas por mosquitos, plagas tropicales, además de la postración y la deshidratación del calor, es otro condicionante. La extinción de gran cantidad de especies, ¿no? Animales a consecuencia de los cambios de los ecosistemas, ¿no? Y desaparecen algunas especies. Y fíjate, ¿no? Se está este problema, ¿cierto? Muy bien. El aumento de la intensidad y la frecuencia, lluvias, huracanes, tornados, ante el aumento de la velocidad y incremento de la evaporación del agua, disminución del nivel de agua de los ríos, disminución del nivel de agua. Los ríos y los lagos se van a evaporar. Éxodo de los ecosistemas, destrucción de los ecosistemas. La región tropical se extenderá hacia latitudes más altas y las regiones bosques y pinos se desplazarán hacia las regiones que hoy forman parte de la tundra oceánica. Por su parte, los ecosistemas costeños tendrán cambios profundos, ya que alcanzan al mar, provocará inundaciones de las costas. Es decir, un cambio sustancial de todos los ecosistemas. Las tierras serán desérticas y obviamente no podrán nutrirse. Al no nutrirse, pues obviamente no van a poder permitir producción de plantas. Aumento de temperatura rápidamente, la reproducción de ciertos insectos que van a causar enfermedades, ¿cierto? Bueno, eso ya sabemos, ¿cierto? Es un problema. Sapo dorado oriundo de Costa Rica queda en peligro de extinción. El oso polar, igualito. La ballena beluga, el oso panda, en peligro de extinción, ¿no? Miren las especies, ¿no? El pez payaso, el salmón son víctimas de los océanos sumergidos de carbono, de aguas ácidas. El koala sufre problemas de malnutrición, ¿no? La tortuga también, hay tortugas gigantes, la tortuga de alud está amenazada por aumento de nivel de agua, ¿no? La reducción de poblaciones de pingüinos. ¿Has visto ahora, no? Los pingüinos de Humboldt, que abundan entre Perú y Chile? Están totalmente, ellos viven en poblaciones enteras, ¿no? Están mal. No sé quién va a poder volver a darles la vida a esos animales. Acá tiene que haber una gran responsabilidad. Y el gobierno no puede estar haciendo de manera diplomática, que canastitas por acá, no, ya una vez, ¿no? Demanda internacional. Y mira, todos nos hemos propuesto un acuerdo y el acuerdo de Kioto habla sobre el cambio climático. Entonces, el acuerdo de Kioto va a promover, obviamente, un objetivo, que es reducir las emisiones de 6 gases del efecto invernadero. El dióxido de carbono, reducir, dice, ¿no? El gas metano y el óxido nitroso. Los países van a adoptar, entonces, un acuerdo internacional de poder reducir, tener un cambio climático en unos 5,5% hacia el año 2008-2012. Esto va a prolongarse. El acuerdo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, en la cual se extendía hoy en día a más países que asumen esta condición de la reducción de los gases que malogran obviamente la atmósfera en la Tierra y provocan la emisión de gases de efecto invernadero. La intención es eliminar estos gases, ¿no? O sea, vivir mejor. Es la intención, pero ¿lograremos eso? Muy bien. Con eso, chicos, creo que hemos terminado. ¿Ok? Muchas gracias en esa condición. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos inmediatamente a resolver, obviamente, el material que tenemos acá? ¿Sí? A ver, acá dice, atmósfera, condiciones climáticas. A ver, acá. Indique cuál de las siguientes opciones son consideradas gases que atrapan radiación infrarroja. Bueno, a ver si tú me ayudas, ¿cuáles serían? A ver, dióxido de carbono, sí, ¿no? Claro, de eso hablamos, de dióxido de carbono. Oxígeno,
Oxígeno no, porque se produce en el océano, ¿cierto? El oxígeno se produce gracias a las algas. Vapor de agua sí, ¿no? Óxido nitroso también. Hidrógeno, no, de eso no. Entonces estamos hablando de 1, 3, 4. Acá, ¿cierto? Ahí va. Ya está. Ahí vamos, 2. Dice así. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Claro que sí. Sin embargo, esto lo hace particular y vulnerable, ya que su alta complejidad y riqueza ecológica, como los ecosistemas y flora única en el mundo, le añade un riesgo debido a su propia sensibilidad ante los cambios repentinos, tanto en la temperatura como en las precipitaciones. Claro. En consideración con la información anterior, señale cuáles serán los impactos de calentamiento global en nuestro país. A ver, ¿cuáles serán los impactos? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo está? Ya. Menor retraso glacial, no. Aumento de desastres como huaicos, claro que sí. Aumento de desastres como huaicos e inundaciones, 1. Sabanización de las selvas tropicales, sí, se extiende, ¿no? Se extiende en mayor cantidad. Pérdida de especies endémicas, sí, ya lo hemos visto. Incremento del progreso, no, ¿no? Entonces ya 2, 3 y 4, ¿no? 2, 3 y 4. Acaba. 3, 3. Sobre los efectos del cambio climático mundial, indique las consecuencias del calentamiento global en relación directa con el retroceso glacial. Allá, ¿por qué el retroceso glacial? ¿No? A ver, de adelgazamiento de los casquetes polares, sí, claro, claro que sí, eso hemos visto, ¿no? Sequías más intensas, no, no, no. ¿No? Reducción de las costas por invasión marina, claro que sí. Daño en los cultivos, no, no, entonces es 1 y 3, ¿no? 1 y 3, esto, ¿no? Perfecto. 4, dice así, a ver, el protocolo de Kioto de la conservación marco de la ciencia del cambio que tuvo como acuerdos los siguientes. A ver, ¿cómo hacemos? Ya. Reducir los gases de efecto invernadero en un porcentaje aproximado del 5% dentro del periodo de 1812 2012 en el comportamiento de emisiones de 1990, sí, esto sí, en esto lo vimos, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Ha impulsado que los varios gobiernos a establecer las leyes y políticas para cumplir sus compromisos en reducir las emisiones de gases invernaderos. Ha impulsado varios gobiernos a establecer leyes, sí, pero compromisos a reducir. Bueno, esto no empezó, ¿no? A ver, espérate. Ha impulsado a varios gobiernos a establecer leyes. Claro, eso es lo que ha hecho, ¿no? De todos los miembros, sí, sí está bien, ¿no? Logró comprometer al empresariado a asumir, no, eso no era un acuerdo entre los países, por lo tanto solamente 1 y 2, ¿no? 5. A ver, sobre la característica del clima, dice, ¿se establece luego de 30 años de estudio? Sí. ¿Varía con la latitud y altitud? Sí. ¿Es la de larga duración y se manifiesta en la troposfera? Sí. ¿Es pronosticable y varía en corto tiempo? No, pues el clima no varía en corto tiempo, ¿no? No, por lo tanto sería 1, 2 y 3, así, ¿no? Ya. 6. A ver, 6. A la cantidad de vapor de agua que hay en el aire expresado en gramos por metro cúbico se le conoce con el nombre de humedad. Este es
humedad, en gramos por metro cúbico, humedad relativa. Y si tuviéramos accediendo a la cordillera del Himalaya, esta humedad sería humedad, esta humedad estaría disminuyendo, ¿no? Claro, sí, porque ya te dije que en la zona andina hay menor humedad, ¿cierto? Que en la zona costera. Entonces eso sería 6E, ¿no? 7. A ver, las precipitaciones que se forman por condensación en contacto con las superficies frías se denominan, estas son presiones advectivas, mientras que aquellos que ocurren por ascenso del aire cálido y posterior enfriamiento se denominan convectivas. Esto se explica con gráfico, pero bueno, esto sería, esos son los nombres, esos conceptos, ¿sí? 7. 8. Dice, señale las características del clima templado. Clima templado. Clima polar, clima templado, ¿dónde está, no? A ver, clima templado. ¿Escasa humedad atmosférica? Claro, escasa humedad atmosférica. Sí. Ocurrencia de heladas, clima templado. Podría ocurrir ahí. Temperatura ambiental superior a los 20 grados. No. Si hay heladas, no es 25 grados, no es mucho. Si me ofrece entre 2015, no, esto es muy alto. Ya, un clima templado, escasa humedad y ocurrencia de las 1 y 2. 9. Departamento de Ucayali, ya, perfecto. Ucayali, la selva, ya está. Registra un clima tropical húmedo relativamente constante a lo largo de todo el año. Sí, razón de tener el récord histórico de mayores temperaturas en el Perú. Esto se debe principalmente a la presencia de cordillera de los Andes. No. Abundancia de vegetación de mayor humedad. No. A la baja altitud. Ya. A la ubicación puede referir al Ecuador, ¿no? Ahí. Y 10 dice, a ver, la niña es un fenómeno climático que se forma parte de un ciclo natural global del clima que se caracteriza por tener temperaturas frías y perturbaciones, así como condiciones más secas respecto a lo normal. Este fenómeno es provocado principalmente por el debilitamiento de los vientos alisios del este, ¿no? El debilitamiento barométrico del ciclón ecuatorial, ese es arriba, ¿no? El fortalecimiento de los vientos del este. Sí, por esto, viene el fortalecimiento del este. Aquí. Ya. Eso es todo, chicos. Ok. Bueno, Miss, ¿alguna indicación, por favor?